Buen día. El nombre de la universidad es Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El módulo es Derecho Procesal Penal. El reto es el reto número 1. ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana? El nombre de mi asesor es Marco Eduardo Padilla Martínez. Mi nombre es Víctor Armando Rubio Legalado y mi matrícula es la 23002380. Hoy es 9 de abril de 2025. En este video responderemos unos planteamientos basándonos en el libro Revolución en el proceso penal latinoamericano, difusión de ideas legales desde la periferia, del autor Máximo Langer. ¿A qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Bueno, cuando Langer afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia, está haciendo referencia al hecho de que las reformas más avanzadas en términos de derechos humanos y justicia penal en América Latina no surgieron inicialmente en los centros de poder legal como Europa o Estados Unidos, sino en los países de la región que históricamente fueron considerados como periferia del sistema global. En otras palabras, la innovación en los sistemas de justicia penal, especialmente en lo relacionado con los procesos acusatorios y la protección de los derechos humanos, comenzó en países latinoamericanos que, a pesar de ser considerados en el ámbito jurídico global como periféricos o menos influyentes, fueron los pioneros en implementar reformas procesales modernas. Estas reformas más abiertas y garantistas empezaron a extenderse a otros países y, eventualmente, incluso influyeron en sistemas de justicia de países considerados como centrales o desarrollados. Esto contrasta con la idea tradicional de que las grandes reformas en derecho suelen surgir en países del centro como Estados Unidos o Europa y se difunden hacia las regiones periféricas. Ahora, ¿qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? La distinción entre los códigos inquisitivos y los acusatorios en Latinoamérica está en la estructura del proceso penal y en el rol de los actores involucrados. Por un lado están los códigos inquisitivos. En este modelo es un sistema en el que el juez tiene un papel activo en la investigación del caso. El juez no solo decide sobre la culpabilidad del acusado, sino que también lleva a cabo investigaciones, interroga a testigos y tiene un control mucho más directo sobre la obtención de pruebas. Es un sistema más cerrado y formalista, con un enfoque en la acumulación de pruebas a cargo del juez. En este tipo de sistema la figura del fiscal y la defensa son menos protagónicas. Por otro lado, los códigos acusatorios son un modelo que se basa en el sistema de contradicción entre las partes, fiscal, defensa y juez. Aquí el juez tiene un rol más imparcial y limitado, siendo esencialmente un árbitro del proceso. La investigación recae más en la fiscalía y el acusado tiene derecho a una defensa más activa, participando en todo momento en la presentación de pruebas y en la argumentación del caso. La transparencia, la oralidad y la inmediación son principios clave, lo que permite un proceso más dinámico y accesible. En síntesis, el sistema inquisitivo se caracteriza por su concentración, perdón, se caracteriza por su concentración de poder en el juez y su falta de contraposición efectiva entre las partes, mientras que el sistema acusatorio busca un equilibrio entre las partes y un proceso más abierto, transparente y participativo. Cabe recordar que en México tenemos relativamente poco con este tipo de sistemas, ya que antes de la reforma del 2008 el sistema era inquisitivo. Ahora, ¿cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina? Bueno, estos actores internacionales proporcionaron recursos, apoyo técnico y marcos normativos que promovían la adopción de estándares internacionales de derechos humanos y justicia penal. Por ejemplo, organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch presionaron a los gobiernos latinoamericanos para que adaptaran sus sistemas penales y garanticen más derechos a los acusados, como el derecho a un juicio justo, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia. Además, en la década de los 90 y principios de los 2000, la influencia de los estándares internacionales, especialmente los relacionados con el debido proceso y la tutela judicial efectiva, fue creciente. La OEA, mediante convenciones y tratados como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, jugó un rol clave al promover la adopción de reformas que aseguraran una justicia penal más abierta, transparente y respetuosa de los derechos fundamentales. También la red de activistas formada a partir de estas interacciones internacionales fue crucial para propagar y defender las reformas procesales en América Latina. Estos activistas se unieron a movimientos sociales, académicos y legisladores comprometidos con la modernización del sistema penal.
y juntos impulsaron cambios legislativos en varios países. De esta manera, los actores internacionales facilitaron un proceso de intercambio de ideas y mejores prácticas en el ámbito del derecho penal, lo que permitió a los países latinoamericanos no solo implementar reformas en sus sistemas internos, sino también promover una visión de la justicia penal que estuviera alineada con los estándares globales de derechos humanos. Como conclusión, ahora, como bien sabemos, en 2008 México aprobó una reforma constitucional que transformó de manera radical su sistema de justicia penal. Esta reforma sentó las bases para la creación de un nuevo sistema acusatorio y oral. El objetivo central de esta reforma fue garantizar la transparencia, la imparcialidad, el debido proceso y la protección de los derechos humanos en los procedimientos penales. En un intento para mejorar la eficiencia de la justicia penal y responder a las críticas sobre la falta de equidad y el abuso en los sistemas anteriores. En el texto, Langer argumenta que las reformas procesales penales en Latinoamérica, incluyendo el cambio hacia el modelo acusatorio, no surgieron como una imposición externa, sino que emergieron principalmente de las propias demandas internas de la región, apoyadas por actores internacionales que buscaban mejorar los derechos humanos en la región. En este sentido, las reformas procesales penales en México están muy alineadas con las tendencias que Langer describe, en las que se evidencia una dinámica de intercambio entre los países periféricos de América Latina y los actores internacionales que promovían reformas más democráticas, respetuosas de los derechos fundamentales. Langer sostiene que en América Latina no solo adoptó reformas inspiradas por los centros del derecho global, como lo es Estados Unidos o Europa, sino que fue la región periférica la que por diversas circunstancias innovó en algunos aspectos clave de la justicia penal, influyendo a su vez en otros países desarrollados. La reforma constitucional de 2008 en México es un ejemplo claro de cómo un país latinoamericano adoptó, aunque con sus particularidades, reformas que inicialmente no provenían de los grandes centros de poder del derecho. La creación de un sistema acusatorio mucho más garantista y transparente está claramente alineada con lo que Langer describe como un movimiento desde la periferia, que busca una justicia más equilibrada y con un enfoque en derechos humanos. Al igual que en muchos otros países de la región, la reforma en México no fue un proceso unilateral, sino que estuvo acompañada de presiones internacionales y el impulso de organismos internacionales como la OEA, las Naciones Unidas y diversas ONG de derechos humanos que abogaron por la mejora de las garantías procesales y el fortalecimiento del debido proceso. Langer también resalta cómo estas influencias internacionales y el trabajo de activistas se combinaron con las reformas internas para crear una red de reformas procesales en la región. En México, con la reforma del 2008, también estuvo influida por las necesidades de atender la creciente crisis de seguridad pública y la violencia generada por el crimen organizado. El cambio hacia un sistema más transparente y oral respondió a las demandas de la sociedad mexicana para hacer frente tanto a la impunidad como a los abusos del sistema judicial anterior, que se caracterizaba por su opacidad y falta de garantías procesales. En este punto, la reforma también se relaciona con las ideas de Langer sobre cómo las reformas no solo son impulsadas por la presión interna, sino que son parte de un proceso global de difusión de ideas que, en muchos casos, buscan respuestas a problemas similares en contextos distintos. Langer también discute cómo el modelo acusatorio se centra en la protección de derechos y garantías procesales, promoviendo una justicia más abierta y eficiente. En México, con la reforma del 2008, tiene un claro enfoque en garantizar el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y la oralidad del juicio, características fundamentales del modelo acusatorio que se difunde por toda la región. De igual manera, la reforma fue un intento de hacer más eficiente el sistema, facilitando la resolución de casos de forma más ágil y menos susceptible a corruptelas o manipulaciones del sistema judicial. Ya para terminar, la reforma constitucional en México en materia de seguridad pública y justicia penal de 2008 se inserta de manera coherente dentro de las tendencias y dinámicas de cambio descritas por Máximo Langer en su obra, a través de un análisis histórico y global de las reformas procesales en América Latina. Langer nos muestra cómo México, como muchos otros países de la región, se alineó con los movimientos globales hacia un sistema judicial más democrático, transparente y respetuoso de los derechos humanos. Esta reforma no solo respondió a las necesidades internas del país, sino también a las presiones y expectativas globales, lo que pone de manifiesto el papel de la periferia en la innovación del derecho penal.
por su atención. Muchas gracias.